por obvia razón te atrapaba el toro y te hacía volar por los aires, yo digo que eso era muerte segura prácticamente. Vecinitos, vecinitas, chiriciques del mundo, ¿cómo están? ¿Cómo les baila? ¿Cómo les ha tratado la vida? Yo aquí nomás vean esperando que se encuentren todo bien, todo chévere, porque el día de hoy les quiero contar sobre una de las prácticas más antiguas, se podría decir, que se dieron aquí en Quito, en Ecuador e incluso en varias partes del mundo también. Como ya se han de haber fijado en el título de este video, hoy me dieron ganas de conversarles sobre las famosas corridas de toros, una práctica que al parecer se dio durante un largo periodo de tiempo aquí en Quito. Entonces nada, vamos a conversar de ello, pero primero vamos a entrar en contexto. A ver, para entrar en contexto, esta práctica fue introducida por los señores españoles cuando llegaron al Nuevo Mundo, marcando así el futuro taurino de los pueblos iberoamericanos. Y como ya les había contado a lo largo de los videos, cuando los conquistadores llegaron, introdujeron una serie de costumbres como las mismas corridas de toros, las mismas que poco a poco se fueron convirtiendo en elementos muy importantes del continente americano. Según un historiador, las corridas de toros fueron las primeras fiestas públicas que se celebraron en Quito. Al principio las fiestas fueron para demostrar el poder de la clase dominante a través de las maniobras de los caballos y los caballeros. Poco a poco esta fiesta fue marcando una diferencia entre la élite y el pueblo, pero también comenzó a diluirse, puesto que el pueblo se comenzó a apropiar de esta celebración. Recordemos que hace mucho tiempo, en la época colonial, la vida cotidiana era como que muy plana, muy tranquila, se podría decir. Es por eso que muchas de las fiestas, las corridas de toros, todo este tipo de celebraciones, era como que la única forma de tratar de dejar a un lado esa vida muy sedentaria y poder relajarse, disfrutar y sacar lo que llevas dentro de alguna u otra forma. Es decir, ahora nosotros tenemos celulares, tenemos televisión, tenemos cine, tenemos piscinas, tenemos una serie de cosas que no nos alcanzaría el tiempo para poder distraernos, pero si yo les pongo este ejemplo hace 300, 400 o 500 años, no tenían nada. Y es por eso, como les comentaba en los anteriores videos, que las fiestas en Quito se daban de esta forma tan peculiar, tan extravagante y de tales magnitudes también. Y como les he dicho en otros videos, también se celebraban por cualquier situación, ya sea por un santo, ya sea por un príncipe, cuando llegaba algún obispo, o si se designaba algún nuevo presidente de la Real Audiencia. Hasta aquí creo que todo está claro, y como ustedes ya conocen el estilo del chiricique, el día de hoy les he traído una pequeña referencia sobre cómo era que se daba este tipo de celebraciones, cómo era la organización para celebrar este tipo de actividades hace unos 400 años atrás, y muy posiblemente en plena Plaza Mayor, es decir, en la mismísima Plaza Grande de Quito. Y la cita empieza y dice así: la diversión más popular en Quito es la corrida de toros. Se lleva a cabo de maneras muy diferentes y como no he visto en ninguna parte de América. No hay toreros regularmente empleados, sino una inclinación universal de los habitantes de llegar a ser diestros. Prevalece, no solo entre los hombres, sino aún entre las mujeres. Yo he visto varias demostraciones de gran destreza y agilidad en la plaza y en el circo, pero la generalidad de las personas que se presentan en el circo están disfrazadas. Esta particularidad de una mascarada general es muy divertida y los nativos son muy aficionados a las diversiones, tanto como en ellos son hábiles y felices en sus invenciones. A ver, hasta aquí la primera parte mencionan que muchos de los toreros que habían eran aficionados, es decir, que no eran de profesión, pero sin embargo se esforzaban por dominar esta práctica. Incluso mencionan a mujeres, la verdad no he escuchado, no he visto, no he leído ninguna referencia de toreras a mujeres. Y con respecto a los disfraces, esta también fue una práctica muy común, muy cotidiana en las fiestas de antaño. Muchas de las personas solían representar varios personajes de interés o incluso parodiarles de alguna forma, tal cual como se ve hasta estos días en el fin de año o en las fiestas de Inocente, inclusive en el mes de diciembre, que muchos nos disfrazamos de algún personaje representativo para poder, no sé, rendirle honor de alguna forma o incluso burlarse.
Una breve descripción de una tarde deportiva dará una idea de las particularidades del carácter de los habitantes de Quito, incluyendo toda la variedad de clases. El momento en que el permiso del presidente es obtenido, los costados de la plaza son divididos en secciones para diferentes familias de distinción, oficiales públicos, colegios, etcétera, etcétera, etcétera. En estas se construyen galerías, sostenidas sobre palos y con cubierta. Algunas de ellas están completamente ornamentadas, cada una con un pequeño cuarto para vestirse. Quizá a muchos de ustedes, incluyéndome, se les haga familiar más o menos este escenario. Yo me acuerdo que cuando era pequeño me llevaban a las corridas de toros, así en los pueblitos alejados, y me acuerdo que construían este tipo de tribunas de madera en la que tú te tenías que subir para tener una mejor vista de la plaza. Pero debajo de toda esta tribuna, ya por la parte exterior, se ponían las vecis a cocinar, a vender alimentos, el famoso hornadito, fritada, y se vendía de todo prácticamente. Entonces esta forma de organizarse la gente, de construir estas tribunas improvisadas en algunos casos y quién sabe un tanto peligrosas que se puede ir para abajo, son más antiguas de lo que creemos inclusive. ¡Qué chévere! Alrededor de las 2 de la tarde, a cuya hora comienza generalmente la corrida, todas las galerías están repletas y de 3 a 4 mil hombres comienzan a reunirse en expectativa de la entrada de las máscaras, que se han reunido en diferentes partes de la plaza, previamente convenidas, y entran al circo en procesión. Esto se hace a menudo por las 4 esquinas de la plaza, al mismo tiempo, y más de 2.000 personas frecuentemente entran acompañadas de bandas de música y fuegos artificiales. Aquí sí está un poquito sorprendente la cantidad de gente que asistía a este tipo de eventos. Estamos hablando de 3.000 a 4.000 personas en toda la plaza, distribuidos a lo largo de la plaza alrededor, de las cuales la mitad ingresaban al escenario, por así decirlo, para empezar la fiesta, ¿no? Con la banda, los disfrazados y todo. Creería yo que 3.000 a 4.000 personas hace unos 400 años en Quito, sí es una cantidad considerable, la verdad, para que estén todos ahí reunidos en un solo lugar. Entonces se dividen en grupos y recorren de una galería a otra, saludando a sus amigos y conocidos, los cuales a menudo están perplejos sin saber quiénes son los individuos a quienes se están dirigiendo. En este momento, muchos de la nobleza y eclesiásticos se disfrazan y abandonan las galerías para mezclarse en el grupo y bromear a sus amigos en las galerías. Esta parte de la diversión generalmente se prolonga por más de una hora y cuando todo se ha concluido, grupos de máscaras se sitúan en las calles con música y antorchas. Cuando el toro entra a la plaza, muchas de las máscaras se retiran a las galerías, pero muchos que son aficionados de este deporte permanecen y se deleitan con el entretenimiento. Para este objeto, el traje generalmente escogido es unos pantalones y una camisa corta suelta comúnmente de seda, y la cabeza y la cara están cubiertas con una especie de turbante de seda verde y con gafas. Un sombrero y guantes completan el vestido de un ranchero. Esta es la indumentaria también usada generalmente por las personas que dejan la galería mientras se pasean por la plaza y después regresan a ella. Aquí me parece que está contando lo típico, ¿no? De las personas que deciden quedarse dentro de la corrida y otros que desean salir. Pero en este caso está mencionando que los que se quedan tienen como que un traje especial, un turbante verde, qué sé yo, para llamar la atención del toro, hacerle corretear por la plaza o algo así. Ahora imagínense, en el mejor de los casos, estos personajes salían corriendo y salvaban su vida porque no les cogía el toro. Pero asimismo, imagínense las personas que no lo lograban. Hace unos 400 años la medicina no es que estaba tan avanzada que digamos, por lo tanto yo supongo, en mi opinión personal, que si por alguna razón te atrapaba el toro y te hacía volar por los aires, yo digo que eso era muerte segura prácticamente. Durante el tiempo que el toro está corriendo por la plaza, 3 o 4 mil individuos se ocupan de molestar al pobre animal, punzándolo, pateándolo o silbándolo. El toro recorre los lados de la plaza, mientras los espectadores muy deliberadamente se juntan del uno al otro en una línea, formando lo que ellos llaman una muralla de barrigas, y con frecuencia permanecen en esa posición, mientras el toro pasa a gran velocidad rozando esa parte de la muralla.
Si ésta se halla bien unida, el animal nunca se detiene para atacarles, pero si el toro encuentra una abertura, embiste y causa un espantoso tumulto. A ver, aquí ya llegamos a la parte fea de esto, en que ya comienzan a molestar, a hacerle daño y a desconcertar al animal. Sin embargo, yo cuando he ido, como les digo, de pequeño, hace unos 15 años, no sé, quizá un poco más, no me acuerdo nunca haber visto este tipo de estrategias, qué sé yo, para tratar de marear, de distraer al animal, de poner una barrera humana enfrente del toro. La verdad no sé con qué objetivo lo habrían hecho, ¿no? Ustedes tal vez han ido a una de estas corridas, han visto algo similar como lo que se está contando en esta referencia. No sé, cuenten en los comentarios, ¿ya? Los aficionados a pie y a caballo molestan al toro con una capa, poncho o paraguas, y cuando el toro les ataca le burlan y el animal pasa. Esto se repite tan a menudo, entonces sacan un buey del interior del circo con el cual se retira al animal abatido, mientras entra otro a reemplazarlo. Y bueno, esta última parte ya es un poco lo más cercano a lo que quizá muchos de nosotros hemos visto, como ya le ejecutan lastimosamente al animal en la plaza, después lo reemplazan y continúa el mismo juego, ¿sí? Entonces, más o menos así, para que tengan una idea de cómo era que se daba esta actividad hace mucho tiempo atrás. Y hasta aquí llega esta referencia. Definitivamente una historia muy interesante, muy peculiar sobre cómo era la forma de organizar este tipo de eventos hace 400 años inclusive. Obviamente una costumbre cultural, se podría decir, sin embargo no dejaba de ser un tanto cruel también, que incluso en el siglo XIX fue prohibida por el expresidente Juan José Flores, nombrando como una práctica muy bárbara, por así decirlo. Posteriormente el expresidente Gabriel García Moreno, que era un personaje antitaurino también, fijó la orden de transformar estas antiguas plazas de toros en parques, como ahora podemos ver la mismísima Plaza Grande también. Actualmente, y después de un largo proceso de varios colectivos, varias organizaciones, varias activistas han logrado de alguna u otra forma tratar de reducir, tratar de abolir completamente esta práctica, el quito antitaurino por ejemplo. En lo personal yo considero que una práctica, por más cultural que sea, si hace daño a alguien, a una persona, a un animal, considero que no tiene sentido realizarla. Y ojo, esto es una opinión muy personal, no sé, ustedes quizá tengan otro punto de vista, que obviamente se respeta toda opinión aquí, ¿sí? Y bueno, chiriciques, hasta aquí llega este pequeño video, esta pequeña referencia sobre cómo se celebraban las famosas corridas de toros en el Quito antiguo. Yo hace un año más o menos estuve por Tambillo y todavía se hace las corridas de toros, tienen una placita ahí y todo igual, como les digo, sí. No sé, ustedes han visto otra forma de hacer las corridas de toros, quizá. No lo sé, pueden comentarme todo eso aquí abajo en la cajita de comentarios. No olviden que dudas, comentarios, sugerencias, insultos también están bienvenidos aquí abajo, yo los estaré leyendo. Y nada, asomarán en otro video para seguirles contando el lado yucho de Quito, el lado yucho de las corridas de toros del Quito antiguo también, solamente con el chiricique, solamente con Chiricique Quitours. Pagaracho. Las corridas de toros y los toros como tal llegaron a ser tan famosos en Quito que incluso un torito llegó a ser el protagonista de una leyenda en pleno centro histórico. No te olvides de suscribirte para seguirte contando este tipo de historias, ¿sí? Bye.